Vas a hablar de aumento. Sí, lamentablemente. Me gustó el gesto de Rodri. ¿Viste? Otra qué vez. problema hablar de los precios. Pero bueno, es la realidad que tenemos afuera, como decías vos. Sí. Dale, bueno. Bueno, esta semana se dio a conocer el índice de inflación, por ejemplo, ¿no? Este 6,3% que quedó como una foto vieja, como una película vieja de una realidad que pasó hace solamente días, pero que cambió todo el escenario producto de la devaluación. Porque el índice del mes pasado, de Exactamente, julio. el de julio, digamos, terminó el 31 de julio. Lo más actualizado posible es el 31 de julio. Encima registra precios de todo el periodo, desde el 1 hasta el 31. Pero fíjense lo atrás que quedaron los precios de hace solamente 15 días, después de lo que fue este cimbronazo de esta semana, ¿no? Claro. El 25% que se movió, no sé si ahora estaremos viendo placas, pero en definitiva, el 25% que se movió solamente esta semana en determinados rubros. Mirá, ahí está, 6,3% la inflación de julio. Un poco menos de lo que esperaban. Te digo, las consultoras hablan del 7. Bueno, y eso me lleva a la pregunta. Entonces, ¿agosto? Uy, eso es porque lo más ya tenebroso. tuvimos un 22,5 fue la devaluación pedida por el Fondo Monetario Internacional. Eso por lo menos va a ir directamente a la inflación. Mira, en el gobierno dicen que se conforman con que sea el doble de esta. O sea, se conforman con que sea el doble. 6,3 por 2, 12,6. Ya es un número se habla de dos dígitos. Altísimo. Dos dígitos para empezar a hablar, de por dos supuesto. dígitos puede ser de 10 a 99. Exactamente. Bueno. Y que es un escenario que no tuvimos nunca en 30 años, una inflación de 2 dígitos mensual, como para tener una referencia. Va a ser la más alta. Interanual, 113%. Es una barbaridad. Sí, pero son cifras, que van a quedar desfasadas si le sumamos lo que se incremente en este agosto que estamos viviendo. Claro. 60% acumulada en lo que va del año, es decir, de enero a ahora. Sí. Este porcentaje en el que se estimaba para todo el año, como si le hubiesen sobrado el año 5 meses. Esto al mes de julio, recordemos. Sí, al 31 de julio. Entonces, para saber más o menos cómo estamos, agarra un recibo de sueldo de enero, agarra un recibo de sueldo de julio, fíjate si el aumento fue del 60%, estarás más o menos... ¿Qué? No, los camioneros nada en más. la gran mayoría de los trabajadores no fue. Y si sobre querés todo saber jubilados. cómo estamos, cuánto estamos debajo de la Creo inflación... que ni los camioneros, me parece que ni siquiera ellos. Algunos rubros muy puntuales y encima con paritarios lo que pasó es que las que se firmaron en julio ya quedan viejas, porque tuvieron una pauta anual, aún considerando este 115, que no va a ser. Es decir, otra cuestión. Se van a empezar a rediscutir. 60% en lo que va del año, eso es un promedio. Sí, porque hay cosas que, por ejemplo, como es alimentos, vestimentas y otras cuestiones que aumentaron mucho más, que es lo que consumen las personas, ¿no? Ojalá entremos a verlo, porque hay un discriminado por rubro que muestra, por ejemplo, que las tarifas subieron más del 100 en lo que va del año. Bueno. O sea, de enero a julio más del 100%. Sí. Comunicación fue el rubro que más subió el mes pasado, 12%, los celulares, ¿no? Lo que tiene que ver con internet. Todos los meses, a pesar de las promociones, ¿no? Como siempre hablamos. Bueno, promociones. Atento a la factura del celular, aquellos que tengan débito automático o los que no tengan, fíjense. Porque si ustedes notan un aumento demasiado más alto de lo que debería, es porque algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que te cambian de plan. Claro. Vos tenías un plan, ponele 3 gigas, y al mes siguiente pagaste el doble de factura o casi el doble. Fíjate, preguntá, llamá y preguntá. Porque ha pasado que a mucha gente las cambian de plan sin consultarles. De manera no, usted ahora tiene un plan de 6 gigas, pero si yo nunca lo pedí. A ver, espere, le dije, tiene razón, usted no lo pidió. Bueno, está bien, le volvemos al plan de 3 gigas. Pero recibe la siguiente factura. Exacto. Porque la que está en curso ya está facturada. Vos ya tenés que pagar para no perder el servicio. Después te devuelven, sí, pero... Vos sabés que la devolución es de acá al próximo cierre, que pasa un mes. Y además lo que te devuelven ya perdió valor. Exacto. Entonces, atento con eso. Bueno, un gran consejo, Mauri. Habíamos pasado al siguiente, recreación y cultura. Esto tiene una gran explicación. En julio fueron las vacaciones de invierno. Claro. Entonces, todo lo que es recreación, actividades por una cuestión estacional crecieron, pero en cifras altas, ¿sí? 11,2% mensual. Vamos a pasar ahora a la siguiente, bebidas alcohólicas y tabaco. Bueno, los cigarrillos sobre todo tuvieron un incremento bastante alto del mes pasado, 9%. Estamos todos en rubros que están por encima del 6,3% del promedio, ¿no? Sí, y que son los que puntuaron un poco más alto. Igualmente, todo lo que sea bebidas alcohólicas y tabaco, qué sé yo. No son los más... no es para quejarse, uno se queja más. No es como salud, no es como salud, por ejemplo. Claro, uno se queja de salud, de última, de los productos de primera necesidad, de los servicios. Aumentá más eso y baja un poquito más lo que sean vicios. Lo comestible, por eso. 9 puntos salud, medicamentos y prepagas. Atención con los medicamentos porque es una de las cosas que más está aumentando en estos días. Tremendo. Supuestamente el gobierno está haciendo negociaciones para reducir, porque eso los laboratorios son muy concentrados, son 4 o 5 empresas. Una pastilla que tomo para el cabello, de 7.000 pesos a 14.000 pesos. Pero así... En estos días.
Tremendo. Es impresionante. Bueno, el salto en los medicamentos fue notable y además es muy sensible porque uno no puede. Digamos que el consumo esta semana se habrá paralizado en muchos aspectos que no son relevantes porque uno dice, uy, el nuevo precio, me tengo que acomodar. En los medicamentos no podés. No. Ese aumento fue descabellado. No, Fue descabellado. Momento, a pesar de la mañana, de chiste, muy bien. Bueno, a ver si seguimos con el siguiente, hoteles y restaurantes. En otro momento había picado en alza, aún a pesar de las vacaciones de invierno estuvo bastante controlado. Pero bueno, me parece que lo más destacado, mientras seguimos viendo, es que en julio los incrementos fueron de rubros salvo salud, no tan, que no pegaran tan directo a la canasta básica, Sí, ¿no? sí. Equipamiento y mantenimiento de hogar, ya estamos en torno al promedio. Sí. Y ahora vamos a pasar transporte, 5,8. Esto está regulado porque sube los primeros de Todos cada los mes. primeros de cada mes, sí. Entonces nunca se va a disparar, a pesar de que impacta muy de lleno en la canasta. Claro. Y no sé si tenemos ahora el próximo, que es alimentos, que es el que explica un poco por qué no tuvo un incremento tan alto la inflación. Porque alimentos estuvo otra vez por debajo del índice, del índice promedio del 6,3. Entonces, bueno, lo más sensible para lo que es el gasto y que uno tiene que decir, lo más primario, digamos, Sí. no se incrementó tanto. Cosa que no va a pasar este mes que estamos viviendo, ¿no? Sí, Donde sí, sí sí. se habla de la Curioso, ¿no? carne, donde sí hablamos de la leche. Sí. Fíjate que el transporte un 5,8 y el combustible, ¿cuánto aumentó? El combustible, me entiendo que 12 está y por... algo. 12 y pero algo. estos días, Sí. en En estos estos días. días. Ahora, Pero en sí. julio me parece que estaba en torno también al... Sí, pero 4%. también tuvo un aumento a principio del mes pasado. 4,5. Lo que pasa es que el combustible, que te decía, el aumento mensual de 4,5 no era mensual, porque No, ya fue siempre los doble. aumentos se estaban dando antes de que se cumpliera el mes. Claro. O sea que, como dijimos En la el otra vez, acumulado van no- robando No días. es el 4,5, es más. ¿no? Porque Exactamente. si no es por mes, es más. Claro, porque ahí Pero ya si hay le un sumamos desfasaje también. Lo que dice Ro, ya este mes tenemos 12,5, el doble o el triple de lo que había subido el mes pasado. Claro. Con la promesa de que hasta el 31 de octubre no sube, ¿no? Ese es el acuerdo. Sube ahora y, por ejemplo, en septiembre tendría que quedar cero el rubro combustible. Eso es la promesa. Ahora, también estaba la promesa de un aumento por mes. Bajo de la línea de pobreza. Habría que ver cuánta Un número gente gana escalofriante. más que esto. Por Porque salvo los supuesto. que tienen planes sociales. Acá se contabilizan los que tienen planes. Sí, todos los ingresos, pero no se llega. Ah, A ver, el problema es, como siempre decimos, no incluye alquileres, no incluye cuestiones que tal vez son esenciales para el cálculo de un índice, digamos, de pobreza, que solamente contempla los alimentos, la indumentaria, el transporte y algunos rubros e ítems más. Hay cuestiones que están dentro de lo necesario que no están siquiera contemplados en un índice de pobreza. Es una cifra realmente que causa mucho ruido cuando uno lo compara con el ingreso de un trabajador promedio, de un jubilado o jubilada, de una persona que vive jornalero. Es Sí. decir, el jubilado hay cobra una- la mitad de esto, una menos. sí, con los recientes aumentos y sumando bono y otro bono y otro bono, recién pueden llegar a 118, 120 mil. Un jubilado que vive solo está completamente lejos de este escenario, que es solo el umbral para escalar y salir de la pobreza. Ni siquiera hablamos de un bienestar o algo, ¿no? Es el límite para no ser pobre. Claro. Y por ahí, por arriba de esto, ¿qué sería? ¿Clase media? Sí, sí, clase media baja. El Clase media siguiente baja. escalón después de la pobreza, que casualmente en muchos casos es el que más sufre, porque es el que más lejos, digamos, culturalmente nunca estuvo en la zona de pobreza. Hay una cuestión cultural para marcar la pobreza que explican mucho los sociólogos. Sí. Lamentablemente hay gente pobre que está acostumbrada a vivir con muy poco, ¿no? No tendría que pasar, estamos No, de acuerdo, obvio. pero está acostumbrada. Los que más sufren son los que están de esta franja levemente para arriba o oscilan, porque a veces puede pasar que un mes lo pasás, un mes no, y vos tenés que empezar a recortar y mirás a tu alrededor y recortar, y por ahí sacar a tu hijo de la escuela con lo que significa, o no tener para comprarle un regalo del Día del Niño por primera vez en tu Claro. vida, todo este tipo de cosas. Evitar comprar artículos como un libro, por ejemplo. Vos ves lo que Exactamente. cuesta comprar un libro hoy en día. Vos fíjate esto, ¿no? Una persona de clase media se supone que puede tener un vehículo tranquilamente. Sí, sí, sí. Está dentro de lo que puede tener En el alguien de patrón clase que media. siempre se contempló fue Bueno. irte 15 días de vacaciones, un vehículo, sí. El otro día fui a hacer el service del auto, ¿no? Dicho sea de paso, le mando un abrazo grande a Luciano y a Miriam, que siempre me atienden espectacularmente bien. Un service de una camioneta, no de alta gama, ¿no? Una camioneta, 300.000 pesos si le tenés que cambiar la correa de distribución. Entonces, Que encima lo tenés ¿Qué? para el contado eso, ¿no? no, podés, ¿Podés? Ah. pero 300.000 pesos Sí. es el sueldo de una persona de clase media. Sí. Entonces, ¿cómo podés mantener un vehículo? Los números son mentirosos. Para ser de clase media tenés que ganar mucho más que eso, ¿no? Porque medianamente, si no vas a tener un vehículo, pero no le podés hacer el service, Los parámetros. se entiende cuál es, ¿no? Sí, por supuesto. Es así. Y eso hay que sumarle toda la parte que es recreación, que históricamente estuvo, no sé, alguna salida a un restaurante, afuera. O sea, si vos contemplás cuestiones que por eso. históricamente pertenecieron a la clase media y que no hablamos de ningún lujo,
que da un índice mucho más alto. Acá estamos viendo de los Sí. juguetes, ¿no? Hablando del Día del Niño, que también Sí. han subido, han incrementado sus precios, justo en esta semana que es la de mayor venta para las jugueterías. Tienen verdad. el gran problema en el cual los precios ya se habían fijado con una referencia de inflación y esta semana les cambió todo el panorama. Hay muchos juguetes importados. Sí. Y bueno, lo que decían un poco la industria de la juguetería es no pudimos modificarlo mucho en la semana, por lo cual lo que calculábamos de equiparar recién a la inflación con el nuevo precio, ya quedamos un 25 En Navidad abajo. me dijeron. Los jugueteros, ayer entrevisté a uno, me dijo, en Navidad recién vamos a poder Mirá, recaudar un poquito de lo que hemos perdido ahora. cuando Día del Niño y Navidad deben ser los dos momentos más altos para la Claro. industria, Y ¿no? dice que bajó muchísimo las ventas, y sobre todo los años que hay elecciones, Mirá. porque dice que el fin de semana anterior de elecciones Claro. es lo que Se condiciona mueve la todo. venta de juguetes para el Día del Niño. Es más, Van a tener que cambiar el Día del Niño por los aquellos que cimbronados. habitualmente son previsores o previsoras y compran con anticipación, ponerle un mes antes, que ya van viendo, para no encontrarse con la fila en la juguetería. Bueno, la pegaron. La Claro. pegaron. Porque lo que pagaron hace un mes no es lo que van a pagar ahora, si es Absolutamente. que van hacia último momento, ¿no? 5.000 pesos en promedio lo que se gasta para un juguete. Hay juguetes, digamos, de 11, 12.000 pesos que también se venden. Están también las masas, los que son un poco más manuales y menos de plástico, porque el plástico es lo que incrementa Claro. mucho. Digo, masas por 1.500, 2.000 pesos, pero lo que dicen en la industria es que se destina más o menos 5.000 pesos cuando es un hijo, una hija. Obviamente, si uno tiene por ahí ya una escala familiar más